Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar un poquito acerca de Tinkercad. Tinkercad es una plataforma, ¿no? En la cual vamos a encontrar nosotros aplicaciones con las que podemos crear desde diseños en 3D, podemos crear y simular circuitos eléctricos, electrónicos, podemos programar. Entonces son varias las actividades que podemos realizar con esta plataforma Tinkercad. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de ello porque es una plataforma que se utiliza sobre todo para los trabajos, digamos, previos a hacer creaciones como de robótica o de mecatrónica, ¿no? Para conocer los elementos, para conocer los componentes, en fin, muchas cosas que podemos hacer con Tinkercad. Entonces, vamos a verlo hoy desde el punto de vista como estudiantes, ¿no? Es importante, y voy a aclararlo desde ahorita, Tinkercad es una plataforma gratuita, con la cual nosotros podemos ingresar simplemente con nuestro correo. O sea, si no tenemos cuenta en Tinkercad, nos podemos registrar con una cuenta de correo, pero en este video les voy a mostrar no cómo acceder, digamos, acceder por correo o crear tu cuenta es una cuenta personal, ¿ok? Que tú la puedes crear y la puedes tener para ti, ¿no? Como estudiante. Ahora, vamos a ver ahorita nosotros una manera, porque muchas veces, a veces los profesores, lo que hacemos es, digamos, crear dentro de nuestro Tinkercad, de nuestra cuenta como profesores, creamos espacios de trabajo que se conocen como clases, ¿no? Para poder trabajar con nuestros grupos a los cuales le impartimos, pues, clases, ¿no? Entonces, así lo vamos a abordar el día de hoy, pero quiero aclarar que si ustedes quisieran utilizar Tinkercad de manera libre o digamos, aparte con su profesor, bueno, pueden crear ustedes su cuenta, pero es importante que tengan en cuenta que no va a estar ligado, digamos, a su clase, sobre todo porque también vamos a usarlo con Classroom, ¿ok? Classroom, la herramienta de Google, con la cual nosotros entregamos tareas, actividades, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver esa parte, digo, pero dejando en claro que también lo pueden usar de manera personal a través de una cuenta, creando o registrándose a través de su cuenta de correo. Bien, dicho esto, empecemos entonces, porque para poder acceder, así como les acabo de comentar, vamos a necesitar precisamente entrar al Classroom, ¿ok? En el Classroom, muy probablemente su profesor les puede dar dos cosas, el código de la clase en Tinkercad o también les puede dar el link. En este caso, por ejemplo, aquí en esta clase, como ustedes pueden ver, yo ya compartí el link, ¿no? Con el cual pueden acceder los alumnos. Entonces, cuando los alumnos entran, entran directamente a Tinkercad sin necesidad de registrarse con su correo electrónico, ¿ok? Entran o acceden a través de un apodo. Entonces es importante que cuando este sea el caso, acceder con el apodo, ¿ok? En este caso, el apodo de este alumno, pues es simplemente así, ¿no? Alejandro. Entonces ya su profesor les puede decir cuál es el apodo que ustedes van a utilizar. Entonces, el profesor es quien crea los apodos, se los proporciona a ustedes para que ustedes puedan acceder a Tinkercad. Una vez que logren acceder con su apodo, le damos aquí en Soy Yo y pues entramos ya directamente a Tinkercad. Repito, como estudiantes, ¿ok? Este espacio de trabajo sí es de ustedes, pero está vinculado a la cuenta de su profesor. Bueno, pues hablando un poquito de Tinkercad, en este video vamos a hablar de las generalidades. Bueno, primero que nada, identificar las partes que tenemos. La página de inicio, que es esta que se abre en el momento que nosotros accedemos. Muy probablemente cuando ustedes entren por primera vez, repito, cuando entren por primera vez a Tinkercad, muy probablemente lo vean en inglés, ¿ok? Entonces, para no trabajar en inglés, digo, si se les hace fácil, pues adelante, pero si se les dificulta, es importante entonces cambiarle el idioma aquí. Aquí abajo ustedes le bajan a su página y en la parte de abajo, en este menú que tenemos aquí, aquí está para cambiarle el idioma. No se lo cambien traduciendo la página. A veces ya ven que nos aparece, sobre todo si trabajan en Chrome o en algún otro navegador, les aparece la opción de traducir página. No la traduzcan. Es importante que no traduzcan la página, sobre todo cuando estamos programando y creando circuitos. No traduzcan la página porque eso
provoca errores, ¿ok? Entonces, pero ya más adelante les explicaré por qué. Entonces, aquí es donde se cambia el idioma. Si lo quieren trabajar en español, lo cambiamos aquí a español y ya nuestra interfaz de usuario ya está en español. Entonces, aquí vemos pues lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer en Tinkercad? Diseños 3D, circuitos y bloques de código. Del lado izquierdo tenemos estas opciones, el inicio en el que estamos ahorita, tenemos las clases en la que estamos. Entonces, en este caso pertenece a esta clase que dice tutoriales. ¿Okay? Pertenecemos a la clase del profesor que creó esta clase. Entonces, es importante tener eso claro. Tenemos nuestros diseños, bueno, que hemos creado, si hemos creado diseños en 3D, si hemos creado circuitos o si hemos creado bloques de código. En este caso, pues, este alumno no tiene aún nada. ¿Ok? Tenemos también colecciones, aprendizajes, ¿ok? Y desafíos. Bueno, vamos a enfocarnos ahorita en la parte de diseños. Incluso estando en inicio, podemos nosotros, desde aquí, vemos el botón que dice crear. Al momento que le damos en crear aquí del lado derecho, pues ahí nos aparecen pues las tres cosas que les acabo de mencionar, diseños en 3D, circuitos y bloques de código. En estos videos que vamos a estar trabajando, nosotros nos vamos a enfocar en circuitos, ¿ok? Vamos a enfocarnos en circuitos. Entonces, diseños 3D y bloques de código no lo vamos a manejar, solamente vamos a trabajar con circuitos electrónicos, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos este conocimiento, ¿no? De identificar cada una de las partes porque, bueno, vamos a estar trabajando más adelante en otros videos, pues con esta interfaz de usuario. Entonces, esto es lo más importante que debemos de saber de Tinkercad, ¿ok? Podemos también crear, cuando ustedes entran a clases y entran a su clase, en la clase en la que están, por ejemplo, entramos aquí a tutoriales, vemos que aquí el profesor les puede compartir, lo vamos a ver más adelante, pero se los voy explicando por ahorita. Les puede compartir actividades para que ustedes realicen. A lo mejor les adelanta un circuito y ustedes lo tienen que programar, o al revés, les da el código, la programación y ustedes tienen que crear el circuito. Entonces, eso ya depende de cómo vaya, de la actividad que se vaya a realizar. Como les decía, en su diseño ustedes van a crear sus propios diseños. Vamos a trabajar con circuitos, pero siempre lo vamos a hacer a través del botón crear. ¿Ok? Crear, diseño, circuito o bloques de código. Repito, en este caso vamos a trabajar con circuitos. Cuando ustedes crean un circuito, vamos a crear uno ahorita, se nos va a abrir el espacio de diseño. ¿Ok? En este espacio de diseño es muy importante que ustedes, lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre. Si se dan cuenta, aquí nos da un nombre que lo genera aleatoriamente, lo genera pues así, digamos, por defecto le da un nombre cualquiera. Entonces aquí hay que cambiar el nombre, ¿no? Actividad 1, actividad 2, actividad 3 o encendido de un LED, en fin, la actividad como la señala el profesor, pues aquí es donde nosotros tenemos que cambiarle el nombre, ¿ok? Entonces, escribimos, damos enter y ya tenemos el nuevo nombre de la actividad para poder identificar, ¿ok? Este espacio que vemos aquí en blanco, bueno, pues es donde vamos nosotros a crear nuestro circuito. Del lado derecho tenemos el panel de componentes. Por defecto se nos muestra el básico, pero podemos entrar a todos o tener ahí algunos, digamos, otros ejemplos. Por lo general estaremos trabajando con los componentes básicos. ¿Cuáles son los componentes básicos? Resistencias, LEDs, pulsadores, etc. Todo circuito que vamos a crear en estos videos van a trabajar con dos cosas muy importantes. Una, la tarjeta Arduino, que vamos a trabajar con Arduino, que ya les voy a explicar más adelante de qué trata. Y cómo insertamos elementos a nuestro espacio de trabajo, simplemente damos un clic y vemos cómo ahora se empieza a mover esa tarjeta, damos otro clic y la soltamos en el espacio de trabajo. Es importante que identifiquen ustedes siempre todos los componentes que ustedes trabajen. Vean, si le doy clic, cómo aparece esta pequeña ventanita aquí, donde le puedo cambiar el nombre. En ese caso nada más el nombre. Habrá otros componentes que le puedo modificar, otras cosas, otras características. También aquí en la parte de arriba tenemos una pequeña barra de herramientas donde podemos eliminar el componente. Nos va a preguntar si lo quiero eliminar, le decimos que sí. Si lo quiero volver a arrastrar, pues aquí está. Lo puedo arrastrar o le puedo dar clic.
Puedo también, en este caso, bueno, pues cambiar el color no me lo va a dejar por el tipo de componente. Pero habrá componentes que le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el tipo de cable que voy a utilizar. Y además puedo incluso, pues, girar o mover el componente para acomodarlo de acuerdo a mis necesidades, ¿ok? Bueno, otro componente muy importante es la placa de pruebas. La placa de pruebas es otro componente con el que vamos a estar trabajando también. Y bueno, en el siguiente video les voy a explicar ya las características de la tarjeta Arduino y de la placa de pruebas. Pero vean, por ejemplo, la placa de pruebas cuando la selecciono, pues también solamente le puedo cambiar el nombre nada más. Otro componente básico son los LEDs. Vamos a insertar un LED. Lo voy a poner ahorita aquí arribita. Vean, a los LEDs, por ejemplo, además del nombre, también le puedo cambiar el color. Aquí me lo dice y puedo escoger entre los colores que me está indicando en esta parte. Y además de los LEDs, bueno, ahorita vamos a ver otro componente, por ejemplo, la resistencia, que es otro componente muy importante. Las resistencias, me adelanto un poquito, una bueno, además del nombre, también puedo modificar la capacidad de la resistencia, ¿ok? La capacidad de la resistencia es importante que sepamos la medida exacta o la capacidad exacta que se puede, principalmente la medida con la que nos las da Tinkercad es en kilo ohms, ¿ok? Habrá veces que sea solamente ohms, que sean mega ohms, en fin, dependerá del circuito que estemos armando, ¿ok? Hace ratito les mencionaba que no traduzcan la página, porque vean, si su página estuviera en inglés, bueno, en este caso no fue el caso, ¿no? Que estuviera en inglés, ya la habíamos puesto en español. Pero si ustedes llegaran a trabajar en inglés y después modificaran esto, ahí es donde eso no se puede hacer, ¿ok? No traduzcan nunca la página. Cambien el idioma desde su página de inicio de Tinkercad, en la parte de abajo, ahí le cambian el idioma. No traduzcan, ¿ok? Entonces, la resistencia, por ejemplo, decía entonces que es importante saber que se le puede cambiar esta capacidad. Por ejemplo, de 220 ohms, vean cómo cambia los colores. Si yo le pongo 440, es otra combinación de colores. En fin, dependiendo de la capacidad será pues los colorcitos que vaya a tener la resistencia, porque hay muchas variedades o muchas capacidades de resistencia, ¿ok? Bueno, eso ya dependerá del circuito que se está armando. Y así, cada componente que ustedes utilicen, pues tendrá sus características que ya iremos viendo poco a poco, ¿ok? Y bueno, ya por último, es importante saber cómo se realizan conexiones. Las conexiones son cosas que se hacen siempre. Por ejemplo, si yo quisiera conectar este LED, vean que cuando yo paso el LED encima de la placa de pruebas, vean cómo es como si lo estuviera insertando ahí en esos huequitos. Vean, ahí está, lo estoy insertando. ¿Okay? Y si yo quisiera conectar este LED a mi placa de pruebas, vean qué pasa cuando yo doy clic en un huequito. Vean cómo saco un cable. Este es un cable. Y yo el cable lo puedo ir acomodando. Por ejemplo, donde yo vaya dando clic, pues el cable se va acomodando. Y todos los componentes, bueno, en algún momento tienen que llegar a la placa de pruebas. Vean cómo ahí me dice que lo voy a insertar en el pin D8. ¿Okay? Repito, esto lo voy a explicar más a detalle. Pero lo que quiero que sepan es cómo conectar. Por ejemplo, si yo quiero sacar de aquí, de las puntitas de esta resistencia, lo mismo, vean, cuando doy clic, entonces lo que salen son cablecitos. Y los cablecitos tienen una característica que les puedo cambiar el color, vean. ¿Para qué? Para identificar si estoy trabajando con el polo negativo, con el polo positivo, en fin, ¿ok? Los colores me permiten, pues, hacer un poco más agradable para no tener todo el mismo color y pueda yo identificar lo que estoy haciendo. Entonces es importante que ustedes identifiquen esto que es la parte de los cables, ¿ok? Entonces ahí está, todos los cables. Si yo no aterrizo un cable, vean, si yo saco un cable de aquí y nunca lo aterrizo, pues esto va a seguir. Entonces tiene que estar conectado a algo, ¿ok? Tiene que estar conectado a algo. Puede estar conectado a la placa, ¿ok? Pero tiene que estar conectado a algo. Un cable tiene que terminar en un punto. No puede quedar así libremente, ¿ok? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Bueno, eso es lo más importante de Tinkercad, ¿ok? Así, lo he explicado de una manera rápida. Ya conforme vayamos avanzando, pues ya les voy a ir dando más especificaciones más claras, ¿ok? Entonces,
Con esto terminamos este video para no hacerlo más largo. Y bueno, nada más para que conozcan el espacio de trabajo de Tinkercad.